Bueno, en esta segunda clase sobre enfermedades glomerulares hablaremos puntualmente de las nefropatías glomerulares primarias. Vamos a desarrollar entonces la enfermedad por cambios mínimos, la glomerulosclerosis focal y segmentaria, la glomerulonefritis membranosa, la nefropatía por IgA, la glomerulonefritis asociada a infecciones bacterianas, glomerulonefritis membrano proliferativa y las glomerulonefritis extracapilares. Bueno, puntualmente arrancamos por la enfermedad por cambios mínimos. Esta es la causa de síndrome nefrótico en niños menores de 10 años, que va a ser más o menos el 90% de la presentación de esta patología. La mayoría de los casos son idiopáticos, pero también se han podido documentar disfunciones de los linfocitos T que activarían a los linfocitos B, generando la patología, y podría haber una relación de la misma con la enfermedad de Hodgkin. La clínica de esta enfermedad es el síndrome nefrótico puro. En los niños, en general, no se va a realizar biopsia, recordemos esto, sino que se va a iniciar el tratamiento con corticoides. La disfunción linfocitaria, como decíamos, la acción conjugada de ambos, de los linfocitos T y linfocitos B, serían los que inhibirían la función normal de los podocitos. Bueno, la histología, como decíamos, entonces en niños no se va a realizar biopsia, sino que se va a iniciar el tratamiento primero con corticoides, y si no hay respuesta o remisión en por lo menos 4 semanas, se planteará la necesidad de biopsia. En la nefropatía por cambios mínimos, entonces, la microscopía óptica vamos a observar glomérulos normales, ¿sí? No vamos a ver ni proliferación de células, ni engrosamiento de la membrana basal, o sea, los glomérulos van a ser normales. En la inmunofluorescencia no hay depósitos significativos, ¿sí?, de ninguna inmunoglobulina, y por eso es importante siempre pedir también la microscopía electrónica, porque es la que nos va a dar el diagnóstico de esta patología. En esta vamos a ver un ensanchamiento y borramiento de los pies de los podocitos con pérdida del diafragma de hendidura, o sea, una alteración de la barrera de filtrado glomerular, ¿sí? El tratamiento principalmente van a ser corticoides vía oral, ¿sí? Como decíamos, en el niño, si no hay respuesta, recién ahí se plantea la necesidad de biopsia, o también si se acompaña de hipertensión o fallo renal. También se puede plantear el tratamiento con ciclofosfamida o clorambucilo, y el tratamiento del síndrome nefrótico propiamente dicho, con sus profilaxis del tratamiento con corticoides. Y acá en esta fotito podemos ver cómo los pies de los podocitos tienen fusión, ¿sí?, en la enfermedad por cambios mínimos. Como vemos, acá está la luz del capilar glomerular, ¿sí? Y aquí tenemos el mesangio. En esta parte están los pies de los podocitos, que en general se recuerdan del video anterior que los veíamos separados, y acá vemos que están todos fusionados. Esta fusión es la imagen característica de estas patologías. En relación a la glomerulosclerosis focal y segmentaria, esta, más que una patología en sí, es un patrón histológico que es inespecífico, ya que puede tener muchas causas que la presenten. Puede ser primaria, idiopática, o secundaria a diferentes patologías, o, o tener una base genética. En la clínica, el 35% se va a presentar como un síndrome nefrótico, sobre todo en adultos, y vamos a tener, como decíamos, al ser un patrón histológico con variadas causas, el paciente puede presentar desde proteinuria sintomática, síndrome nefrótico, hipertensión en un 30 o un 50% de los casos, o microhematuria, que también se puede dar entre un 25 y un 75% de los casos. Vemos que es bastante amplia la brecha de presentación de cada una de las partes de la clínica. Como decíamos entonces, en relación a la etiología, tenemos múltiples causas, ¿sí?, mecanismos que pueden causarla. Tenemos entonces la primaria o idiopática, ¿sí?, que es probablemente, porque no hay muchos estudios que
que lo avalen, pero puede estar mediada por algún factor, ¿sí?, circulante. Y después tenemos las secundarias, ¿sí?, familiares o genéticas, donde hay mutaciones de diversos genes, ¿sí?, que codifican a diversas proteínas, como habíamos visto en el video anterior, en la parte uno, por ejemplo, la nefrina, la podosina, la alfa-actinina 4, son todas proteínas de anclaje de los pies de los podocitos a la membrana basal glomerular. También dentro de las secundarias tenemos las asociadas a virus, por ejemplo al VIH, parvovirus, serían los más frecuentes, o citomegalovirus CMV, inducidas por drogas, por ejemplo heroína, interferón, litio, sirolimus, que se utiliza para el trasplante, pamidronato, o esteroides anabólicos. Y por último, las mediadas por una adaptación funcional o estructural a distintos cambios generados por el organismo. Por ejemplo, cuando hay reducción de la masa renal en un paciente que le efectúan una nefrectomía parcial o total por un tumor, sería el caso. Bajo peso a nacer es otra de las causas. Agénesia renal unilateral, donde el riñón contralateral se hipertrofia, ¿sí?, para cumplir la función de ambos, displasia renal, nefropatía por reflujo, secuela de una necrosis cortical, ablación renal en una cirugía, como decíamos, nefropatía crónica del trasplante, ¿sí?, hipertensión, enfermedad tiroembólica, obesidad es muy frecuente, ¿sí? Serían las causas más frecuentes de las mediadas por una respuesta adaptativa del organismo. Y acá tenemos, bueno, sería lo mismo, pero puesto en otro cuadrito diferente. eh, Secundarias, alteraciones de las células del epitelio glomerular, ¿sí?, por enfermedades virales o por inducidas por drogas, y secundarias a cambios adaptativos, ¿sí?, con hipertensión a nivel de glomérulos, ¿sí?, con número reducido de nefronas o con número normal de nefronas. En el número reducido, nefropatía por reflujo, displasia renal, ¿sí?, y en número normal de nefronas, principalmente la obesidad. Bueno, en la histología vamos a ver, recuerdan que veíamos antes, ¿sí?, cuando teníamos alteración global, focal, segmentaria en uno en los glomérulos, ¿sí? Entonces, en esta patología vamos a ver la obliteración del ovillo glomerular que afecta a algunos glomérulos y a alguna parte de los mismos, ¿sí? Por eso es focal y segmental, a algunos glomérulos y a alguna parte de los mismos. O sea, no afecta menos del 50% de los glomérulos de la muestra y a menos del 50% de los capilares glomerulares, ¿sí?, de cada uno de los glomérulos. Vamos a ver que en la microscopía óptica vamos a tener distintas variedades que las vamos a ver a continuación. La inmunofluorescencia va a ser negativa, ya que no vamos a tener ningún depósito, ¿sí?, a nivel de los glomérulos. Y en la microscopía electrónica lo más característico es la fusión de los pies de los podocitos. Entonces, acá vemos en estas imágenes cómo hay una sola zona del glomérulo que está afectada en esta parte y aquí, ¿sí? Recuerden que si viéramos muchos glomérulos, la afectación tendría que ser de menos del 50%. Bueno, y en estas otras, igual, la misma imagen, ¿sí? Afectación de solamente una zona de los glomérulos. Por supuesto que vemos que aquí la lesión es más incipiente porque todavía vemos algunas luces de los capilares glomerulares que aquí ya no la observamos. Bueno, esta sería la inmunofluorescencia, ¿sí?, donde vemos que no hay depósitos o puede haber unos depósitos medios escasos de IgM, pero no sería lo más frecuente. Y esto era lo que les hablaba en la microscopía óptica, ¿sí? En la microscopía electrónica vamos a encontrar diferentes variantes de esta patología. Vamos a empezar por la periliar, porque la última es la no específica que no entraría dentro de las anteriores, ¿sí? La periliar,
que es esta, vamos a encontrar lesiones en el polo vascular del ovillo glomerular y se van a asociar principalmente a glomerulomegalia y en general a pacientes que encontremos causas de hiperfiltración, como veíamos antes, ¿sí? Em, es una variedad de muy lenta evolución y la incidencia es aproximadamente del 26%. Después tenemos la variante celular, que es más rara, vemos que es un 17% solamente de incidencia, es menos frecuente, y en esto vamos a encontrar proliferación segmentaria de células endocapilares, ¿sí? Esta puede ser primaria o secundaria. Después tenemos la TIP, que son las lesiones de esclerosis que van a afectar principalmente al polo tubular. Esta sería como la característica de esta variedad, ¿sí? En la clínica sí va a tener una diferencia porque va a tener un inicio brusco con un síndrome nefrótico, tiene un buen pronóstico ya que responde a esteroides y es más o menos un 11% en incidencia. La colapsante es la más agresiva de todas, es la que va a presentar un colapso del ovillo glomerular con hipertrofia e hiperplasia de los podocitos y principalmente se da secundaria a infecciones víricas, sobre todo se observa en pacientes con HIV, ¿sí? O algunos fármacos, pero lo más frecuente es asociadas a infección por VIH. Es la menos frecuente de todas, un 3%, y es la de peor pronóstico, es muy agresiva con desarrollo de enfermedad renal crónica. Y la última, que es la no especificada o NOS, que se llama No Otherwise Specified, es la más frecuente, como vemos, ¿sí? Y puede tener diferentes localizaciones dentro del ovillo glomerular que no las encontramos en ninguna de las anteriores. La etiología es muy variable, o sea que sería un diagnóstico de exclusión, la no especificada en otras, ¿sí? Bueno, en relación al tratamiento, cuando sospechemos que la causa es primaria, ¿sí? El tratamiento son corticoides vía oral o inhibidores de la calcineurina, que son inmunosupresores, como por ejemplo ciclosporina o tacrolimus. Las secundarias a hiperfiltración, el tratamiento es IECA o ARA2, ¿sí? Para disminuir la presión de filtrado glomerular. La secundaria droga, suspensión, ¿sí? De la droga que pudiera estar generando la patología. Y las secundarias infecciones víricas, el tratamiento de la enfermedad de base, por supuesto, más un IECA. Esta patología, sí, puede darse, puede presentarse en el post-trasplante en alrededor de un 40%, ¿sí? O sea, puede el paciente presentarla nuevamente, pero sería principalmente la primaria. Bueno, en relación a la glomerulonefritis membranosa, ¿sí? Esta es la causa más frecuente de síndrome nefrótico del adulto, a diferencia de la cambios mínimos, que era la más frecuente en el niño, recuerden esa diferencia. La etiología va a ser la presencia de depósitos electrodensos subepiteliales en la membrana basal glomerular, sobre todo de tipo IgG y complemento, ¿sí? Eh, Puede ser tanto primaria, donde vamos a encontrar la presencia de autoanticuerpo contra antígenos de la célula epitelial glomerular. Recuerden que eran los receptores de la fosfolipasa 2 secretora, los plados R de los podocitos. Y también pueden ser secundarias tanto a tumores, a infecciones o a enfermedades autoinmunes, ¿sí? Los anticuerpos antiplados 2R y la IgG4 se encuentran en aproximadamente el 80% de los pacientes que tienen glomerulonefritis membranosa primaria. Aquí, como decíamos entonces, tenemos la clasificación y las causas de la nefropatía membranosa. Tenemos la primaria, ¿sí? Asociada a anticuerpos antiplados R en un 70-80% de los casos, y otra forma que sería idiopática, sin anticuerpos, en un 20-30% de los casos. Y después tendríamos las causas secundarias, que aquí están ordenadas en relación a las enfermedades autoinmunes y a las causas más comunes o menos comunes, ¿sí? Recordemos, más importante, las causas más comunes, ¿sí? En relación a las enfermedades autoinmunes, la nefritis lúpica clase 5, las infecciones, la hepatitis B, procesos tumorales malignos, ¿sí? Por ejemplo, tumores sólidos de colon, estómago,
pulmones y próstata, en relación a drogas o toxinas, antiinflamatorios no esteroideos y inhibidores de la COX-2, de la ciclooxigenasa 2, y después tenemos obviamente las causas hemicélicas. Y por supuesto también primarias, secundarias y enfermedad de autoinmunidad, ¿sí? Con la enfermedad de eh, enfermedad de injerto huésped contra receptor. Bueno, entonces en relación a la clínica de la nefropatía en membranos, el 70 al 80% de los pacientes van a presentar un síndrome nefrótico, ¿sí? Clásico y completo. El resto pueden presentar proteinuria de rango no nefrótico, o sea, no lo descarta. En la histología, los cambios principales se dan en la membrana basal glomerular. En la óptica vamos a ver un engrosamiento, en la microscopía óptica vamos a ver el engrosamiento, que va a ser global y difuso de la pared de los capilares glomerulares. En la inmunofluorescencia podemos encontrar depósitos granulares, ¿sí? Tipo IgG4, CTs, podemos encontrar también cadenas kappa, C1q, que van a estar presentes sí en aquellos pacientes con lupus eritematosos sistémicos. La característica de la inmunofluorescencia de los depósitos es que son con forma de lo que se llama spike o espinas, que serían bien granulares y separados uno de otros, no son depósitos lineales. Y en la microscopía electrónica vamos a ver los depósitos de los inmunocomplejos que van a ser subepiteliales. Entonces aquí vemos cómo en la microscopía óptica se observa un engrosamiento de las membranas basales glomerulares generalizado, ¿sí? En todo el glomérulo está aumentado el grosor de la membrana basal. En la inmunofluorescencia, ¿sí? Podemos ver aquí cómo los depósitos son bien granulares, ¿sí? No es una línea continua como vemos en la óptica, sino que aquí ya vemos cada uno de los puntitos de los depósitos que a la óptica forman la línea continua. Y por último, en la microscopía electrónica vemos aquí la luz del capilar glomerular, la membrana basal glomerular y el podocito, ¿sí? Con los pies pedicelares y acá el mesangio, y observamos todos los depósitos que están marcados, todas estas zonas más oscuras, que son de características subepiteliales. Bueno, el tratamiento empezamos siempre por las recomendaciones generales, ¿sí? Del síndrome nefrótico, control de la presión, reducción de la proteinuria y manejo de la hiperlipidemia, la dieta hiposódica, diuréticos y también el uso de IECA o ARA2. El tratamiento específico de esta patología sí va a ser con inmunosupresores según el riesgo de progresión de la enfermedad, ¿sí? Recordar que cuando decimos diuréticos, en general depende del grado de síndrome nefrótico, pero en general se utiliza diuréticos de asa como furosemida, ¿sí? Según el riesgo de la enfermedad, podemos ver en esta tablita cuando vemos que un paciente puede tener bajo riesgo, moderado riesgo, alto riesgo o muy alto riesgo, según características como por ejemplo el filtrado, la proteinuria principalmente. Y con esta clasificación de riesgos se va a planificar el tratamiento que se le puede dar al paciente, ¿sí? Si es de bajo riesgo, hacemos las medidas generales, pero esperamos y vemos. Si es de riesgo moderado, le podemos agregar rituximab o un inhibidor de la calcineurina asociado o no a glucocorticoides. Si es de alto riesgo, rituximab o ciclofosfamida más glucocorticoides o un inhibidor de la calcineurina más rituximab. Y si es de muy alto riesgo, ciclofosfamida y glucocorticoides. Vemos que las recomendaciones son IO porque, como decíamos previamente, la cantidad de ensayos clínicos son escasos, entonces la mayoría de los tratamientos se basan en recomendaciones de expertos y no tanto en medicina basada en la evidencia. Bueno, esto sería todo de la parte 1. En la parte 2 continuaremos con el resto de las glomerulonefritis primarias.